7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día de tormentas generalizadas, sobre todo, como ya empezó ayer, en el sur y además en la zona interior de Andalucía y en el litoral también. O sea que, en fin, las temperaturas hoy así empiezan a bajar. En Madrid nos vamos a quedar en unos 20 grados, es decir, no es que bajen, es que se derrumban las temperaturas. La máxima sigue en Bilbao, también en Gerona y en Palma de Mallorca, es una cosa rara, ¿verdad? Pero son 31 grados, no es gran cosa. Y la mínima, de nuevo, Ávila, 11 graditos. Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista. Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota. Seguimos, vamos con los titulares del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Lo comentaba a las 6 y hay que comentarlo a las 7 porque va a ser la actualidad de los próximos días, semanas, meses, probablemente hasta fin de año. España desde el principio negó la existencia del virus. Primero fueron los chinos. Después, a pesar de que Italia, un mes antes que nosotros, estaba infectada y empezó los confinamientos, etcétera, aquí se negó porque había que llegar como fuera al 8 de marzo. ¿Cuántas muertes ha producido ese aquelarre, el infectódromo feminazi de la señora del presidente, la señora del vicepresidente y doña Pifia, o sea, Carmen Calvo? ¿Cuántas muertes? No se ha hecho el estudio, claro, no lo va a hacer don Neopreno, el melocotón este sin almíbar que tenemos por ahí dando botes. Mira que hay esguinces, ¿eh? Y no se producen nunca donde deben. Siempre le tocan a Assad y nunca a Fernando Simón. Pero, ¿qué está pasando en España? Tenemos un gobierno infame, abyecto, que ayer ya se rindió abiertamente a la ETA. No a Bildu. Primero, Bildu no ha existido nunca. En España están, por sentencia del Supremo, está fuera de la ley, luego condonada, manipulada, etcétera, a las órdenes del infame sicario de Maduro, Zapatero, a quien debería juzgarse por crímenes de lesa humanidad, porque comparte la representación del que ya para la ONU es el máximo responsable de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El imperio del terror, publica hoy un editorial, el diario El Mundo, con una información que desde ayer ha dado la misión de la ONU, que se queda muy corta. La ONU es una guarida de progres. O sea, si fueran un poco más liberales, no sería el imperio, sería el Gengis Khan del canibalismo. Pero el resultado es el mismo. ¿Quiénes son los representantes de Maduro en España? ¿Quiénes son las franquicias de ese régimen narcotraficante y terrorista? Pues son Zapatero y el vicepresidente del gobierno, el expresidente del gobierno y el vicepresidente del gobierno. Y de vez en cuando necesita un maletero, el ministro de Fomento, que llega a recibir las maletas con las que huyen con el oro de los venezolanos, o las esmeraldas, o las divisas, el oro del narcotráfico, el oro de las explotaciones ilegales, que según una petarda llamada Piedra Córdoba, que era una sicaria, según se demostró, en un famoso ordenador que le pillaron, un bombardeo a las FARC, le pillaron un ordenador donde aparecían todos sus contactos. Y entre sus contactos estaba una supuesta mediadora. Cada vez que alguien es un mediador profesional de los terroristas, no falla nunca, está con los terroristas. Si no, no se fiarían de él, eso es evidente. Y esta Piedra Córdoba, el otro día apareció una foto con el macaco este que va disfrazado, ahora sí ya realmente es un mono sabio, porque va con un pantalón azul oscuro y una camisa roja, que es exactamente el uniforme de los monosabios. Se lo he contado alguna vez, pero para la ilustración de Doña Moños se lo voy a contar de nuevo. Los monosabios, Pablenín, los monosabios eran unos monos que había en el Circo Price de Madrid. Y estos monos fingían, esto te sonará, ¿no? Fingían que sabían, hacían como que sabían. Y entonces llegaba un mono y decía 2, y 2, y ponía debajo 4.
qué sabio es el mono, sabe matemáticas. Llegaba otro y hacía pues otra hazaña similar. La P con la A, pa. La L con la E, le. La N con la I, ni. Y con la N, Lenin. Ahí va, un mono leninista. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es este mono? Y los monos llevaban una camisa roja y unos pantalones azul oscuro. Y resulta que cambiaron los uniformes para el personal de la Plaza de las Ventas. Los que cada vez que muere el toro, y bien porque han escarbado con las patas, bien porque hay algún resto de sangre, pero sobre todo porque queda el ruedo pues un poco magullado, que si el caballo, que si el toro, que si el humano, que si la cuadrilla, unas cosas y otras, pues aquello tal, pues entonces alisan de nuevo la arena, que es una cosa que conviene hacer. Y además ayudan al caballo a sujetarlo, por si el toro se lleva al caballo, el picador, el toro son 600 kilos de toro con una mala leche que parece Stalin y que va a llevarse por delante, y entonces sujetar, pues si el caballo se quiere caer, para que no se caiga el picador, se rompa la crisma y tal. Y les pusieron ese uniforme. ¡Anda!, dijo un tío en la grada, ¡se parecen los monosabios! Y con los monosabios se han quedado. Y ya se dice monosabios con cariño, pues claro, hemos pasado tantas corridas pesadas, bajo la lluvia, bajo la nieve, qué tiempos, bajo el granizo, que ¿cómo no los vas a coger cariño si van con una gorrilla, una camisa, un pantaloncito, tan ganas de darles un impermeable, pobres? Bueno, pues el monosabio del gobierno, que es Pablo Iglesias Turrión, es el sicario, el empleado, el que cobra de ese régimen del terror genocida de Venezuela. Y además es el empleado, el intermediario de la ETA. No de Bildu, porque como ya hoy publican todos los medios, de lo que trata Bildu es de lo que tratan sus jefes, que son naturalmente los etarras. No sé si en Bildu quedará alguno que no haya sido etarra por activa o por pasiva, pero es igual, la empresa es la banda terrorista. Y para la banda terrorista lo fundamental es volver a casa con la macho, ser concejal y jubilarse con una espléndida pensión, mientras los vascos decentes se han ido, los indecentes ven patria, y luego pues los que están en el chollo, el PNV y tal, pues se solazan y compiten ilegalmente con Logroño y Santander. La raza superior. Y engullen Navarra. ¿Qué manda el terror? ¿Quién es el socio del terror? Mírenlo, están todas las fotos. Con su disfraz de monosabio, ahí está Pablenín. ¿Y cuál es el problema que tiene la izquierda? La izquierda lo ha conquistado prácticamente todo porque la derecha, salvo Vox, se ha rendido sin combatir. Parecía que iba a presentar batalla a Casado, pero en algún momento alguien lo cambió. Y apareció un señor con barbas que tenía un aire a Casado, pero evidentemente no es él. A lo mejor, no sé, es un paparajote que se ha traído García Egea de Murcia. No sé muy bien lo que es, pero desde luego no hay más que verlo. Ayer lo vi con Alfonso Alonso, que es la nueva aportación moderada, centrada, acorde con Cuca, que ha hecho el PP. Y Alfonso Alonso, el desastre aquel del país, ese mismo. Pero no se había ido a ganar dinero. Sí. Con Pepiño Blanco, el de las gasolineras, o sea, un referente moral en la política española. Y dice usted que Casado ahora vuelve con Alfonso Alonso. Sí. ¿Y por qué no trae a Soraya? Si es que a lo mejor Soraya es él. Pero eso sí, ya se preocupan hoy sus terminales, en los terminales y terminados, bueno, más que acabados grotescos, pseudópodos que tienen los medios de comunicación de derechas, lo vemos hoy en ABC, lo vemos en El Mundo, es decir, que está preocupado, que Casado está muy preocupado por la debilidad de Ayuso. O sea, no Ayuso por la debilidad de Casado, que no le deja convocar elecciones, porque es demasiado independiente. Hoy, con un reportero genovés que tiene El Mundo, dice que demasiado entorno. Pues anda que el entorno de Casado, que no está en la novena, está en Belén con los pastores. ¿Cuál es la debilidad del Partido Popular? Pues que ha perdido el liderazgo. Y eso es culpa de Ayuso, pues si es la única que lo mantiene. Es más, lo último que ha hecho García Egea, en nombre de Casado,
para acabar con Madrid es quitar a un buen alcalde y crear un mal portavoz del partido. Con lo cual, la idea del alcalde, de todos y tal, se la han cargado. Pero también se han cargado un sucesor posible de Casado. Porque además lo hace francamente mal. Es simpático, es agradable, pero ser portavoz de un partido es muy, muy difícil. Y de un partido como el PP, lleno de topos y de hurones, pues es prácticamente imposible. Ahí necesitas una fiera. Y el otro pues es un alcalde que le gusta coleguear, es simpático, es del Atlético, en Vespino. Claro, un portavoz del PP no puede ser. Jefe de la oposición tiene que ser una fiera. Cuando el PP ha estado a punto de llegar al poder, los portavoces, aparte de Aznar en su día, pues eran Cascos, Rato, Esperanza Aguirre, o sea, eran fieras. La más tranquila era Luisa Fernanda Rudy, te miraba desde arriba, que parecía que te iba a dar un soplamocos que te ponía tieso. Pero todos, Federico Trillo, Loyola de Palacio, a ver quién le decía nada a Loyola. Pero hombre, viene un chico simpático del Atlético, pues nos hacemos un selfie y vete a freír espárragos. Se lo inventó Felipe González un día. ¿Dónde irá el buey que no are? Dice, a mí lo que me gusta en Madrid es Almeida, para jorobar a Ayuso, porque en el ayuntamiento hay poco poder, en la comunidad donde está el poder. Y lo que le joroba a la izquierda es que hace un cuarto de siglo que no consiguen tomar la comunidad. Y en esas están. Pero en esas están en la Moncloa y en Génova 13 a través de sus pseudópodos. Hoy dicen, se ofrece, esto es la ABC, se ofrece el presidente, o sea, Sánchez, se ofrece a Ayuso para ayudar en la pandemia. 6 cartas, 4 durante el confinamiento, especialmente pensando en Barajas y en las zonas de inmigrantes, que son un coladero de la infección. 6 cartas le ha dirigido en los últimos 6 meses pidiéndole encuentro. En el confinamiento ni apareció por aquí, mira que es cruzar la calle, no ha querido aparecer. Pero ni él ni el monosabio, nadie. O sea, el gobierno ha querido abandonar y luego culpar a Madrid de lo que pasaba. Con la ayuda de algunas ratas del PP. También hay múridos, hay hurones. Por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha, que dijo que era una bomba atómica de virus o algo así. Hombre, si es atómica no hay virus, no quedan virus. Y si hay virus no es atómica. Eso lo dice el que tenía más casos que Madrid. Pero así se hacen las cosas, todo es propaganda. Esta mañana repasaba a Silvia Ribeiro la prensa de hoy. Bueno, es asombroso. O sea, parece que los medios de derecha los escribe Iván Redondo y los de izquierda, Redondo Iván. O sea, es una toma de los medios de comunicación que es que te deja pasmado. Pero vamos a ver. Señores de ABC y del Mundo. Es mi periódico. Dice, pero, ¿a qué estamos? Quieren cargarse a Madrid como sea. Preocupados por la debilidad, dice el paparajote. ¿Por la debilidad de quién? ¿De Cayetana o de Cajamacuca? O sea, ¿debilidad de quién? ¿Dónde está la debilidad? En pactar los jueces, que es lo que ha hecho Pasteles López, y luego echarse atrás. Eso es debilidad. Y además cobardía, y además traición. Pero vamos a repasar los acontecimientos, porque de todas maneras, como está sucediendo en toda Europa, hay que decir, no es un fenómeno, los rebrotes se iban a producir inevitablemente con la vuelta al trabajo y con la vuelta a la escuela. Pero claro, con este gobierno infame que hasta marzo negó que existiera el virus, el día 8 de marzo había 18 muertos confesados, reales ni se sabe los que había ya. Y ese día por la noche ya lo admitieron, ya habían paseado, ya por fin estaban contentas, habían esputado los virus unas a otras. Le pegó un esputazo a la Boti que yo creo que desde entonces se ha vuelto a caer. El otro día cuando dijo que no sabía de qué sexo era, que dependía del día, digo, mira, este es el esputo que le atizó la marquesa. ¡Ay! Dijo Boti, demasiado tarde.
En fin, vamos allá, Rosana. Pedro Sánchez ha accedido a reunirse con Isabel Díaz Ayuso en la sede de la Comunidad de Madrid para abordar el aumento de los contagios de COVID en la región. El encuentro se producirá tras reiteradas solicitudes realizadas por la presidenta madrileña, que solo por carta le ha pedido al presidente una reunión en 6 ocasiones. El gobierno madrileño reclama una estrategia común contra el COVID en varios frentes, entre ellos Barajas. La realización de controles en el aeropuerto madrileño para evitar casos importados es una de las demandas que se viene haciendo al gobierno central desde que finalizase el estado de alarma. A lo largo de la mañana, Isabel Díaz Ayuso anunciará nuevas medidas restrictivas para determinados barrios y municipios de Madrid, aquellos donde la incidencia del virus es mayor. El gobierno regional ya no habla de confinamiento, sino de restricción de movilidad y actividad. Salvador Illa descarta un estado de alarma en Madrid, pero insiste en que las medidas son necesarias. Escuchamos al consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, al vicepresidente Ignacio Aguado y a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Estamos trabajando en una propuesta para tomar decisiones en el sentido de restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus. Es necesario y urgente que el Gobierno de España se implique y se implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid, y así de hecho se lo he trasladado a la presidenta regional, a la señora Díaz Ayuso, que por supuesto cuenta con mi total respaldo. Es que no ha dejado de estar implicado nunca, absolutamente nunca, desde el minuto 1 hasta constantemente, con recursos, reuniones, coordinación, ayuda y apoyo. Bien, aquí ¿en qué estamos? Estamos en un cambio de régimen, aprovechando la pandemia, y la verdad es que lo están haciendo muy bien. Todas las concesiones que ha hecho este gobierno, no concesiones, todos los apaños que a medias ha hecho con el golpismo catalán y con el terrorismo vasco, que sigue siendo el terrorismo vasco. Dice, ahora no matan. Bueno, no matarán, no le matarán a usted. Ponga usted a decir abajo la ETA en una calle, verá usted. Pero hombre, se han hecho una película sobre la ETA y una serie que no es que sea la equidistancia, como el otro día el tío del Festival de San Sebastián, hoy que viene con un lametón también, se ve que a lo mejor me he perdido yo la moda de este otoño en el periodismo, que es el lametón al que convoca. Dice, aquí no nos casamos con nadie, ni aquí ha habido una ETA, una banda fascista, pero ¿cómo que fascista si es comunista? Y también torturas. Las torturas han sido algunas y han sido juzgadas. La ETA manda en el País Vasco. Sí, pero en los dos lados ya estamos, ya han ganado. Esto es el del Festival de San Sebastián. ¿Por qué se ha podido celebrar el Festival de San Sebastián? Porque pagaba el tributo a la ETA. Pero esto desde tiempo inmemorial. Si hubiera habido libertad en el Festival de San Sebastián y se hubiera convertido en un foro de denuncia internacional del terrorismo, no hubiera durado ni 10 días. Pero esto desde tiempos de Diego Galán. ¿Pero qué nos quieren contar a estas alturas? ¿Que la gente del cine es heroica? Pero hombre, si en los Goya se negaron a ponerse la pegatina no a la ETA. Una pandilla de cobardes y de miserables. Con excepciones, 2, 4 me parece. Las tengo contadas. Directores, 3, 2. Y uno es Arteta. Pero vamos a lo fundamental. Están cambiando el régimen, aprovechando la pandemia para acelerar. Lo comentábamos ayer con Macarena Olona, que menos mal que al menos hay un partido que parece que se entere. A lo mejor luego se echa a perder, como otros, pero de momento es el que se entera. Hubo una época en que se enteraba Rivera. Ayer nos contó que comentaba con Malú sus planes de futuro. Ya a partir de ahí es evidente que no tenía futuro. Dice, o soy presidente o no soy nada. ¿Qué tal servir a España? Como puedas. Porque, hijo, la verdad, cuando estabas no había quien te aguantara, pero es que ahora no hay quien soporte al partido. O sea, otro vendrá que bueno te hará. Hoy hablaremos con Carri, ¿no? Como llama Inés a Carrizosa, Carri. Es que Carri, me dicen. Bueno, pero la cuestión de fondo es cambiar el régimen a partir de la justicia. ¿Y cuál es la llave para torcer la mano de la justicia? La ley de memoria histórica y la ley de violencia de género, que son leyes arbitrarias, rabiosamente anticonstitucionales, y que la derecha ha tragado, que se han votado por unanimidad.
Claro, tiene un respaldo del Congreso que dar marcha atrás es complicado por la cobardía eterna de la derecha infecta. Pero lo que quiere dar el golpe es la izquierda. Y la ley famosa de memoria democrática, que te borra la memoria y te expropia la democracia, pues ayer dio un paso más. Bueno, cuando se enteró doña Pifia de lo que había dicho aquí Macarena Olona, es el fascismo organizado, dijo. Yo digo en el mundo, bueno, hasta Maruenda dijo, hombre, ¿cómo no va a estar organizado el fascismo? Yo aclaro, para el monosabio, hombre, el fascio es el haz, es un haz de varitas, pero que ataba, que es un símbolo, que está en latín, yo se lo explico ahí, a Pixia egabrensis, que es doña Pifia, o sea, Carmen Calvo, que es de cabra, egabrense. Y que es que si se ata, las varitas, los mimbres, de pronto se convierte en un palo que te rompe la cabeza. Ex pluribus unum. Etcétera. Esto la latinista no lo sabe. Bueno, ella no sabe nada en realidad, pero va en la dirección que le conviene. El gobierno de Pedro Sánchez continúa señalando a la formación política que lidera Santiago Abascal, excluida de las conversaciones con el presidente a propósito de los presupuestos. Vox está en el punto de mira del Ejecutivo a escasos días de que se presente su moción de censura a Sánchez. Si el pasado miércoles, durante la sesión de control, Carmen Calvo respondía a Espinosa de los Monteros porque, según decía, está obligada legalmente, ayer respondía a Macarena Olona tras anunciar en este programa que recurrirán la ley de memoria democrática. La vicepresidenta vinculaba a Vox con el franquismo. Este anteproyecto, que una vez que, porque se aprobará, eso es indudable, porque tienen la mayoría socialcomunista y la están utilizando totalitariamente en el Congreso de los Diputados, la vamos a recurrir. Aquí hay unas claras vulneraciones por la información que se ha proporcionado el anteproyecto de ley que se ha aprobado en este Consejo de Ministros. Vulneración de los derechos fundamentales que se reconoce en nuestra Constitución, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad ideológica. Pero hay otra vulneración fundamental que no se ha mencionado. Para que se reconozcan unas víctimas hay que declarar unos victimarios. Y eso es competencia exclusiva de nuestros juzgados y tribunales. Casi normal que lo hagan. La contestación será en toda línea, dado que prefieren el franquismo y la dictadura. Sin embargo, la democracia les permite tener 52 escaños. Esa es la diferencia y la grandeza de la democracia. Cuando estaba Franco, ¿tú dónde estabas, Pifia? Yo sé dónde estaba, pero ¿y tú? Yo sé dónde estabais todos los del PSOE. ¿En el régimen o de becarios o esperando a ver qué hacía el partido, que era el único partido que había, el PC, y el movimiento, que es el que trajo la democracia? Estos se inventan y claro, como la derecha es tan cobarde, dicen franquista. ¡Ay, no! Llámame caníbal, infanticida, pederasta, pero no me llames franquista, ¿eh? Y que mataba a mi madre. Pero no, que los pantanos están bien, ¿eh? Esta basura de derecha empezó el 2002 cuando Aznar condena el franquismo. ¿Pero por qué tienes que condenar el franquismo? Que condenen ellos la guerra civil. Pero como estaba yéndose y quería irse a hombros, fíjese cómo se fue el 11M. Bueno, vamos a ver, no se pueden reunir con Vox, que defienden la nación y la Constitución. Hoy cuento en la columna del Mundo, digo, yo lo que he visto es gente que apalea a los de Vox cuando quieren dar un mitin. Los grandes, los etarras, los golpistas, eso es la democracia. Para este gobierno de macacos, monosabios y sicarios de Maduro. Pero en cambio la ETA no, la ETA les encanta. Y además nada de públicamente, porque ya lo ha dicho el monosabio. Hasta aquí puedo leer, dice el muy cursi. Le falta ya ponerse los pantaloncitos del 1, 2, 3. Hasta aquí puedo leer, mejor discretamente, es decir, mejor a espaldas del Parlamento y de la opinión pública. El Gobierno está entregado a nacionalistas y secesionistas a cambio del apoyo a los presupuestos generales del Estado y la sintonía es buena con los herederos de Batasuna y los golpistas. El Gobierno quiere que la reforma del delito de sedición esté lista para finales de año. Esto beneficiaría a los políticos presos catalanes. Por otro lado, Iglesias ha mostrado a Bildu su predisposición a insistir en el acercamiento de los presos etarras a cárceles vascas, así como en la cesión de la política penitenciaria. Con Marlaska al frente del Ministerio de Interior, se ha flexibilizado el grado a 90 terroristas. Sobre esta cuestión era preguntado el vicepresidente del Gobierno en el programa Carne Cruda. La posición de nuestra formación política es clarísima, cumplimiento estricto de la legalidad penitenciaria y de los derechos humanos, y hasta aquí puedo leer.
¿Eso quiere decir que estarían a favor del acercamiento? Nuestra posición es clara. ¿Pero usted puede ofrecer eso como vicepresidente y que el presidente lo acate? Insisto, nuestra posición es muy clara al respecto y quiero ser discreto. O sea, que a escondidas del Parlamento. Bueno, los monosabios es así. Ahora, lo maravilloso es que en YouTube ha vuelto, porque el pobre ya, es que si no tiene encima una cámara, es como Gloria Swanson. O sea, es que necesita la cámara. Porque piensa que la cámara le ama. Se ve que no se ha visto el primer plano de los dientes. Y ayer en su canal de YouTube entrevista al que le filmó. O sea, ya ha llegado a tal delirio autocomplaciente, porque Fernando León de Aranoa, que es uno de esos apellidos aristocráticos, que naturalmente es comunista, de estos ricos que van disfrazados de mendigos, con la coleta como él se la ha copiado a León de Aranoa. Primero que llevaba coleta, entonces lo puede permitir, es un bigardo enorme, muy bien alimentado, buena dentadura, en fin. Y este hizo una cosa, por supuesto financiada por Roures, multimillonario separatista catalán, la política e instituciones de uso, que es la creación de Podemos, el primer acto de Vista Alegre. Ahí están todos los cadáveres de Iglesias, todos, desde Tania hasta Errejón, pasando por Vescansa y tal. Allá al fondo aparece una groupie que se parece a Irene Montero. Está como tomando posiciones. Bueno, pues entrevista al que le entrevistó. O sea, ojo, ¿eh? Mi invitado de hoy fue a la universidad a matricularse en Bellas Artes y por un error de la secretaría acabó en Imagen y Sonido. Hoy conversamos con Fernando León de Aranoa. La casa de la pradera. Y era Villa Tinaja. ¿Lo dejamos aquí? Bueno, nos vamos a ir a Telefónica. Federico. Bueno, mucho mejor. Qué antiguo suena, ¿no? Esto, aunque sea reciente, ¿no? Esto, y sin embargo, bueno, sí, cuando uno no va a tiene ser que hablar antiguo si es del 1917 de los de programas Lenin. EcoSmart de Telefónica. Bueno, atentos a todos los empresarios que estén buscando recuperarse para innovar, porque tenemos soluciones digitales muy interesantes en Telefónica para conseguir procesos más eficientes, más sostenibles y sobre todo que ahorren también los costes de estas empresas. Se habla mucho del teletrabajo y las soluciones EcoSmart de Telefónica Empresas para Teletrabajar están ahorrando mucho dinero y también beneficiando a nuestro entorno. Se ha calculado que durante el confinamiento se ha conseguido las emisiones, reducir las emisiones de CO2 al equivalente a plantar un bosque con 36 millones de árboles. Yo Quien creo dice que 36, dice 35. Y cuenta, tenemos ya unos cuantos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Se pueden informar en Soluciones Telefónica en www.telefonica.com/ecosmart. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¿Cómo está el tráfico? Porque llevamos 2 días de tormentas nocturnas, Rubén. Sí, pues en estos momentos se circula con normalidad. Hay tráfico denso, eso sí, en la Avenida de la Paz, en el nudo de Manoteras, en María de Molina. Y vamos a saber ahora cómo se circula por el resto del país. De Teresa Serrano, buenos días. Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Hoy tenemos que hablar con Carlos Carrizosa, que es el candidato de Ciudadanos. Así que vamos a ir preparando el terreno, contándoles cómo está aquella desdichada región española, que ya ni es española, pero tampoco catalana, porque la mitad de los catalanes sobran, o sea que es, no sé cómo llamarlo, Medialuña o algo parecido. Metat, dirán, pues eso, Metaluña y Catatonia. Pero la verdad es que ayer apareció su presidente, Acuyollaos. Los extras de Alguien voló sobre el nido del cuco, pues es gente cuerda, gente en su sitio. ¿Ustedes se acuerdan de Jan Nicholson, de Zumbao? Bueno, pues ves a Torra y dice, este tío lo que le falta es la medicación. Pero antes, como es un catanazi, dice que nosotros y los catalanes que hablan español, porque es su lengua materna, hablan la lengua de las bestias salvajes. Y este catanazi sí que lo recibe, Ayuso no. Pero al catanazi, con su emplasto amarillo aquí, que es como una gallinaza que llevan aquí, a ese sí lo recibe en la Moncloa.
¿Por qué? Pues porque el presidente del gobierno de España está contra España, está con el catanazi. Y ayer el catanazi, que se empeñó como eso es pues, muy limitadico. Su jefe es Cocomocho. Claro, si tú eres subordinado de Cocomocho, significa que ya estás muy bajo en la escala trófica de la política catalana. Pero aún así. Y entonces vino a la vez a mendigar, a llorar y a presumir, que eso es una cosa muy del separatismo catalán. Por un lado llora y por otro presume. Por un lado se queja y por otro amenaza. Hombre, si te quejas es que no puedes amenazar, si amenazas no te quejes. Pero son así y viven felices. De nazis y haciéndose las víctimas. Pero así, y desde hace mucho tiempo. Ahora, lo de Torra es un precipitado de toda la infección separatista desde hace muchos años. La inhabilitación de Quim Torra ya está en manos de los 5 magistrados del Tribunal Supremo que desde este jueves revisan la condena que le fue impuesta por negarse a quitar los símbolos independentistas de los edificios públicos durante la campaña del 28 de abril, tal y como le pidió la Junta Electoral Central. Una vista previa en la que su abogado, Gonzalo Boye, ha comparado su caso con las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo sobre el padre de Iglesias. Dice Boye que a ella no le ha pasado nada. Quim Torra se niega a convocar elecciones antes de ser cesado, lo que retrasará hasta febrero los comicios, dejando a Cataluña paralizada en plena pandemia. Esto a no ser que Torra convoque un pleno para anunciar que no hay candidato, lo que se entendería como un pleno fallido de investidura que obligaría a convocar elecciones en 2 meses. A pesar de la situación, desde el Ejecutivo siguen, con Torra o sin él, con la mano tendida a esa mesa de diálogo que exigen los independentistas. Si el Estado español llega al punto de la irresponsabilidad más absoluta de inhabilitarme, solo habrá un culpable, él mismo. No voy a ser yo quien en este momento tan crítico para Cataluña condene al país a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración catalana. En esa mesa, que se formó con la presencia de los 2 presidentes, del presidente del Gobierno de España y del presidente de Cataluña, en esa condición solo se podrá sentar quien lo sea y no esté inhabilitado. Esto es de carácter muy elemental. Tú sí que eres de carácter elemental. Dicen los 2 presidentes. O sea que tú eres como una consejera de Torra. Pues si son los 2 presidentes, ¿tú qué eres? No sé cuál será ahora la segunda de este tío, porque como los van metiendo en la cárcel y huyen. Pero Aragonés. Aragonés me parece demasiado noble para ella. Vamos a dejarla en, no sé. A ver qué sitio hay dejado de la mano de Dios. Bielorrusa, a lo mejor. Pobre bielorrusos. Pero la verdad es que es así, es que es como esto. O sea, es doña Pifia. Bueno, hazlo, pero no lo digas. Lo digan los 2 presidentes. Pues lo dice. es fantástica. Bueno, vamos. Yo no sé por qué se empeñan en Masterchef, sola y tal y cual. Hay que meter a Simón en una cápsula y arrojarlo en un programa de Mediaset. Por ejemplo, la Isla de las Puticiones. Ese es su sitio. Dice, ¿y hay que buscarle alguna? No, hombre, no, ya verás cómo la busca, aunque sea una palmera. Está inmenso. España ha registrado en las últimas 24 horas 11.291 nuevos contagios y suma otros 162 fallecidos. Mientras el director de las alertas sanitarias, Fernando Simón, continúa en Mallorca grabando Planeta Calleja para 4, donde va a aparecer en el primer programa de la temporada en globo aerostático, buceando y haciendo espeleología. En un adelanto, el propio Simón trata de justificar su participación en el programa. Pero la verdad es que estas vacaciones las he cogido porque realmente las necesitaba, ya no daba para más. Y mi mujer tenía que trabajar y no ha podido venir, pero bueno, ya nos resarciremos ella y yo en algún momento. Yo tengo que decir que nunca me imaginaba esta escena, estar con Fernando Simón escalando y contándome las cosas que me has contado. No sé por qué, de vez en cuando lo confundo con Quique Calleja, que es un respetable colaborador de Sálvame. Este es Jesús. Al que Simón llama la Chus, claro. Pero ustedes han visto este descerebrado, que nos ha estado mintiendo sobre el virus. ¿Cuántos muertos ha provocado a este majadero? Cuando dijo que no iba a haber virus, que no iba a haber contagio en España, que la epidemia no llegaría, que si llegaba, dijo semanas después, había 1 o 2 casos porque había mucho turista. Había, pretérito imperfecto. De 100 millones nos hemos quedado en 15 y bajando. Y sigue todavía. Mamá, quiero ser artista. Hombre, eso en Concha Velasco estaba bien a los 14 años, menuda carrera que ha hecho. Pero en este payaso, que me perdonen en el circo,
Bueno, pues esta es la viva representación de que la propaganda te puede convencer de que el tío más siniestro, el cretino más tonto, el monosabio más analfabeto, al final resulta que son filósofos todos. Y encima, como que coleguea, mientras la gente se muere ya de 100 en 100. Vamos camino de 1000 en 1000, como en los peores tiempos de este Memo. Pero ahí estamos. Bueno, mientras tanto, ayer reapareció el incomparable Albert Rivera. Yo reconozco que lo echaba en falta. Albert Rivera confiesa en su libro Un ciudadano libre que solo Villegas y Malú eran las únicas personas que sabían desde las elecciones de abril de 2019 que solo barajaba dos opciones, o llegaba presidente o se marchaba de Ciudadanos. Además asegura que llevaba meses preparando su discurso de despedida. Confiesa que se sentía exhausto por la agotadora campaña de presión política y mediática. Sale a la venta el día 22. O César o nada. ¿Qué tal servir a España, Albert? Como te toque, a veces van bien las cosas, a veces van mal. Eso no, ¿no? O César o nada. Mejor dicho, o César o Malú. Porque si fuera nada, oye, es una famosa, es una señora estupenda, es un fortunón, entroncas con una gran familia, Paco de Lucía, nada menos. Bien, ¿eh? Bueno, pero la sucesora, ayer vi las fotos el día que se va a Rivera. Se abraza a Villegas, que es, no sé, como el náufrago que se agarra a un leño, ¿no? Porque Villegas lo más parece a un leño, que yo he padecido años de portavoz. Hablaba Villegas y se iba apagaban las luces, una cosa tremenda. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Le tenía confianza, claro, como no amenazaba su cesariato. Pero detrás está Inés llorando como una Magdalena, al lado Páramo Yermo y tal. Se los ha cargado a todos la Llorona. Pero la Llorona quiere pactar con el de la Moncloa, haga lo que haga, ¿eh? Sí, Ciudadanos no se va a levantar de la mesa de negociación presupuestaria hasta el final, aunque el Gobierno siga negociando con la Esquerra. La formación naranja afirma que al final tendrá que elegir entre ellos o los independentistas, pero que van a mantener su oferta de diálogo hasta el último momento. Ayer se reunieron con Carmen Calvo, un encuentro que ambas partes coincidieron en señalar como satisfactorio. Escuchamos a la vicepresidenta y a Edmundo Val. Hemos coincidido en que a este país le hace falta estabilidad y respuesta a los problemas que tiene, que es un momento para hacer política con grandeza, con poco egoísmo. La vicepresidenta del Gobierno ha entendido absolutamente que son unos u otros, no son los dos a la vez. Bueno, vámonos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa Don Santiago González, muy buenos días. Buenos días, querido Federico. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué has escardado en este campo de cebollinos que es la patria española? Pues cebollinos y cebollonas, lo de todos los días, vamos. A ver. Carmen Calvo decía en mayo de 2019... No vamos a apoyar a Bildu. Para nosotros, esos son líneas rojas y los socialistas, con nuestros defectos y virtudes, somos muy de fiar. Todo el mundo sabe a qué se puede atener con nosotros, cuáles son nuestros principios y las líneas que no pasamos. Pedro Sánchez insistió en varias ocasiones sobre el tema entre abril de 2015 y julio de 2019. Les anuncio que no vamos a entablar diálogo con el partido de Bildu. Yo con Bildu no me voy a reunir. Kake Minuesa le preguntó si pensaba negociar con los que no condenan las acciones de ETA. Creo que esa pregunta ofende. Le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Y en otra entrevista, si quiere se lo repito 5 veces, o 20 durante la entrevista, con Bildu no se acuerda nada. Se lo repito, con Bildu no vamos a pactar. El PSN y el PSOE tenemos la misma posición y es que con Bildu no se acuerda nada. Dijo en febrero de 2019, justo antes de que María Chivite se propusiera para presidenta de la Comunidad de Navarra con el apoyo de Bildu.
Hoy Pedro Sánchez tiene como socia muy preferida a la batasuna Merche Aizpurúa. Esta tía era una de las integrantes del colectivo Maite Soroa, firmante en Gara de una columnita que señalaba objetivos entre los periodistas. El más citado fue seguramente José María Calleja. Oigan el obituario que le dedicó a su muerte en abril el doctor infame. Periodista excepcional, hombre extraordinario, una persona valiente que alzó su voz contra el terrorismo en los años más duros y defendió, por encima de todo, la libertad y la democracia. En fin, Valencia lleva algún tiempo coronada de ridículo gracias a su alcalde y al presidente de su comunidad. Montbosch lo contaba ayer en Twitter. La idiotez política. En Valencia, la plaza del doctor Collado pasa a llamarse Plaza del Coronavirus. Próximamente... ¿De verdad? De verdad. Nuevos nombres para el callejero. Plaza del Cáncer, Calle de la Gripe B, Avenida de la Sífilis y Ronda del SIDA. Bueno, yo sé, en vez de la Moncloa, la gonorrea. Claro, ya puestos, total. Hay mucho vicio allí, ¿eh? Sí, Eso sí. se lo contaba Juan Carlos a Aznar. Hay una mesa baja que le regaló Narváez a un presidente del Consejo. Y decía campechano, decía, aquí mi bisabuela, porque la verdad es que mesa para escribir no parece. O sea, Plaza del Coronavirus. Plaza del Coronavirus. Pues claro, no tienen ingenio, si no se lo hubieran puesto a la antigua Plaza del Caudillo, que la gente sigue diciendo taxi a la Plaza del Caudillo, que es lo que ha sido toda la vida. Unir lo útil con lo agradable. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Santi. Hasta el lunes. Hasta el Federico. lunes. Vámonos rápidamente con la Caixa, la prensa económica. Es La Mañana de Federico. Es radio. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Buenos días, Federico. A ver, ¿qué te llama la atención en la información económica? Bueno, hoy el protagonismo absoluto se lo lleva desde luego la fusión, de la que seguimos teniendo noticias. Ayer los consejos de ambas entidades dieron luz verde. Ya tenemos el documento de 60 páginas que define cómo se va a estructurar esta fusión, cómo va a ser el canje de acciones, y se va a explicar hoy a partir de las 9 de la mañana a los inversores. Estaremos muy pendientes de esa comunicación que va a tener el banco. Ya sabemos que la sede va a estar en Valencia, Federico. No ha cundido esto de que sea en Madrid, aunque Madrid y Barcelona tendrán sedes operativas. Pero es que dices Valencia, en Valencia hacen que están, pero toda la ejecutiva y todo está en Barcelona. Siguen viviendo en Barcelona, o sea, en Valencia van alguna vez a tomar una horchata. Sí, básicamente. Claro. Y en el resumen de la prensa sobre la información de esta fusión, te destaco en El Economista, el Estado se queda con el 16% de la nueva CaixaBank. Vamos a ver, ¿a quién ponen allí de espía y saboteador? Es una de las cosas que tendremos que averiguar, sí. Bueno, pues vamos a acercarnos, oye, que parece que nos deshacemos de Bale. Pero yo quiero que me lo confirmen. Hasta que no abandone territorio nacional, no me lo acabo de creer. Vamos a ver si hay suerte. Contigo aprendí. En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Don Guillermo Willy, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. ¿Puedes asegurar que ha abandonado ya territorio nacional el distinguido golfista Gareth Bale? Todavía no, Federico. Está a puntito de hacerlo, pero sí, lleva a punto de hacerlo 3 días. No, lleva a punto de hacerlo un año, porque ayer también decía también Zidane el año pasado, si se va hoy mejor que mañana, así que... Sí. Pero bueno, y ahí lo tuvimos en la grada, pues echándose siestas. Sí. Así que, bueno, pero parece que por fin sí que se va a ir Gareth Bale rumbo a Londres, rumbo al Tottenham con José Mourinho. Y con él también Sergio Reguilón, el canterano del Real Madrid. Gareth Bale sería en calidad de cedido por un año y Reguilón traspaso por 5 temporadas, aunque el Real Madrid, recordemos, hace con una opción de recompra por 10 millones más. Así que así está la cosa ahora mismo en la operación salida del Real Madrid. ¿30 kilos al final? 30 millones, sí, Reguilón. Oye, así que, pero entonces hemos metido en caja como
como 120, 130 millones ya. Sí, unos 100 millones más o menos. Recordemos también a Kraft, bueno, pues ahí algunas yo ventas. Creo que estábamos en 90, con todo el zurri-burri así, el 90, juvenil. efectivamente, 95, a la espera de que, bueno, si se confirma con Reguilón, creo que son unos 95 millones de euros. 125, nos ahorramos de Bale unos 10. Sí, faltaría Mariano también, que en principio, bueno, si se ha torcido la cesión o el traspaso, mejor dicho. No se quiere ir al... el tío, si es que tiene unas fichas disparatadas. Sí, así que, bueno, aligerando también la plantilla, no va a haber fichajes, no tiene pinta, pero parece que Florentino Pérez está ahorrando para traer el año que viene a Mbappé, así que... Lo que tenemos es que terminar el Bernabéu y hacer un equipo como Dios manda. Ya vendrá Mbappé si viene. Oye, el Madrid ha ganado 13 Copas de Europa sin Mbappé. Sí, eso está claro. Parece que, en fin... Bueno, a ver si Hazard también se pone un poco las pilas, porque de momento... Es verdad que, bueno, pues parecía que volvía a ser el del Chelsea, si es que pero se vuelve... su paisano, le metió una coz en... Menier, sí, en ese Real Madrid Paris Saint-Germain. Miserable. Pero luego, desde que ha vuelto, pues no ha vuelto a ser el mismo. Yo sí que confío en Hazard, vamos a ver cómo vuelve. Lo que parece es que en principio no va a estar el domingo en Anoeta contra la Real Sociedad. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias, Guillermo. Un placer. Vámonos a las noticias de cercanía con las últimas fechorías del Gobierno contra la Comunidad de Madrid, para variar, acompañadas por las felonías de Génova 13, que se ha convertido en el sicario adjunto de Iván Redondo. Todavía veremos a Teodoro García Egea, igual que Alfonso Alonso está ahora de segundo de Pepiño Blanco, el de la gasolinera, todavía veremos a Teodoro de segundo de Iván Redondo, y si no al tiempo. Es Radio.